Muy bien. Hoy vamos a estudiar la parashá que se titula Vayetze. Vamos a ubicarnos allí en el libro de Génesis capítulo 25, ¿cierto? 28:10, perdón. 28:10 hasta el capítulo 32. Vamos a escribir el nombre, se llama Vayetze. Como todos sabemos, las parashá se titulan por la primera palabra con que empiezan. Vayetze, Yetze es futuro, pero esta palabra lo convierte en pasado. Entonces, y salió, porque así empieza. ¿Cómo empieza el versículo del 28:10? Salió. Ok, adelante, sigan leyendo. De Beerseba y fue a Harán. Sí, sigue. Llegando a cierto lugar, se dispuso a hacer noche allí, porque ya había puesto el sol. Tomó una de las piedras del lugar, se la puso por cabezal y acostóse en aquel lugar. Continúa. Y tuvo un sueño. Soñó con una escalera apoyada en tierra, y cuya cima tocaba los cielos, y he aquí que los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Gracias. Excelente pasaje. Hoy el tema lo vamos a ubicar, vamos a hacer como siempre un bosquejo de lo que contiene esta parashá. Básicamente esta parashá se dedica a nivel histórico, porque hay varios grados de entendimiento. Entonces a nivel literal vamos a encontrar que en este capítulo 28:10 en adelante, pues tenemos ese episodio de la salida un poco traumática de Jacob, cuando, entre comillas, le roba la primogenitura de Saúl. Él jura que lo va a matar, él se va corriendo, vete rápido que tu hermano te va a matar. Se va Jacob, ¿cierto? Y ya es allí donde sale y ahí empieza. Allí tiene esa visión, ese sueño, donde ve una escalera y él termina diciendo, aquí hay algo, y ahorita vamos a analizar ese pasaje. Listo, pasó eso y él termina llegando a donde Labán, que es lo que se ocupa el capítulo 29 en adelante. Así todo el capítulo 29 trata acerca de ese episodio un poco difícil para él, en el que se encuentra con la mujer que él amó, que fue Rachel, ¿cierto? Ocurre lo del pozo, la conoce, se emociona, va donde Labán, él tiene 2 hijas, le hace una triquiñuela, le termina dando la mayor para que le trabaje otros 7 años, porque nos acordamos allí que él le dijo, bueno, llegó pobre, llegó con lo que tenía puesto y había que dar la dote, que es una costumbre hasta el día de hoy, que no es comprar a la esposa, como alguien me dijo alguna vez, no es que allá en Medio Oriente compran a la esposa, y no, eso es un seguro de vida, que si el esposo muere, ella no queda en el aire. Por eso el hombre tiene que esforzarse y dar una dote. No es que la esté comprando. Eso es para ella al fin y al cabo. Si se produce un divorcio, una situación no deseada, ella va a compensar allí. Todo eso fue un mundo para explicar. Después de esta situación, bueno, ya él le tocó, entre comillas, pues le hicieron una trampa, pero gran culpa de él, ¿cierto? ¿Cómo es que se va a emborrachar el día de su matrimonio? Por Dios. Se embriagó, entró en la tienda, se acostó y eso fue una puerta para el enemigo. Vino Labán. No fue el papá que lo emborrachó, o sea, el suegro. No, o sea, nadie lo emborracha a uno. ¿Ya? Nadie lo emborracha a uno. Yo debo saber qué es lo que estoy tomando. Mire lo que pasó con Lot. Lot, quién sabe, pues en Israel, en el Medio Oriente, el vino siempre ha sido, y que esto no lo escuchen los que son alcohólicos, y Dios los guarde, pero en Medio Oriente siempre la sidra y el vino se le daba a la persona que estaba con un dolor profundo. Por eso ustedes ven que cuando Yehoshua está crucificado, le acercaron vinagre. O sea, vinagre no es como el que uno conoce acá, es jugo de fruta, o sea, un vino de mala calidad. Se lo acercaron para que le hiciera más tolerable el dolor. De alguna manera el vino es un aliciente. Y de ahí que en el mundo entero los cantantes y todo el mundo diga que toman para olvidar las penas.
De alguna manera eso sí funciona a nivel biológico, no a nivel psicológico. ¿Ya? Claro. Porque las penas mentales no las va a quitar el licor. Amén. Los dolores corporales vaya y venga. Fíjense que Pablo le ordenó a Timoteo tomar vino. Usa un poco de vino por causa de tu estómago. Entonces en Israel y en Medio Oriente el vino siempre ha sido como un medicamento. De hecho el Salmo 104 dice que Dios creó el vino para alegrar el corazón del hombre. Así es. No para embriagarse, son dos cosas distintas. Dígame, hermano. Hermano, perdón. Cuando en la última cena el Señor Yeshua con los discípulos tomaron vino. Vino, claro. Vino, porque No jugo de no. En hebreo existen palabras distintas para jugo de uva, para vino nuevo y para vino añejado, vino fermentado. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que, como alguien preguntó, y vale el paréntesis, el vino de la antigüedad se preparaba distinto a como se prepara hoy. Porque alguien nos preguntaba en Pesaj, ¿verdad? Bueno, pero si está prohibido comer levadura en Pesaj, ¿cómo es que tomamos vino si tiene levadura? No. En la antigüedad el vino se fabricaba con una especie de hongos que no era levadura. El uso de la levadura es muy moderno para la fabricación del vino. Por lo tanto, como yo le hice la advertencia, el vino para Pesaj tiene una especificación adicional. Tiene que ser kasher para Pesaj. Porque si usted compra vino kasher nada más, está consumiendo levadura en Pesaj. ¿Ya? Sin duda alguna. Entonces, se hace siempre la distinción. Bueno, ¿a dónde vamos? Estamos diciendo esto, ¿verdad? Que el vino en Israel y en Medio Oriente era un aliciente, era como un medicamento, ¿verdad? Y se le daba a las personas que estaban en un tremendo dolor. Pero acá en este caso concreto, Lot pudo haberlo utilizado en ese sentido. Las hijas le dijeron: ven papá, tómate un poco de vino para superar la muerte de la mamá, estamos cansados, estamos estresados. Y eso se prestó, se embriagó, se quedó dormido y las dos hijas se acostaron con él. Vaya, perdió. Bien, eso como que no quedó tan claro porque ya desde Noé se había presentado el mismo problema. Noé se quedó dormido por el vino, también probablemente a raíz del dolor, porque ustedes se imaginarán el paisaje desastroso que quedó después de que se secó el diluvio, el agua, ¿verdad? ¿Quién sabe qué paisaje horrible habrá quedado? Él toma, ¿por qué tomó? Por el dolor, cansancio, etc. Pero siempre hay que tener pendiente que no se puede embriagar y nadie lo embriaga a uno. ¿De acuerdo? Nadie embriaga a uno. Uno es el que tiene esa potestad de decir: hasta aquí llegué. Por eso no se puede tomar desmedidamente y sin pensarlo. Cuando vienes a ver, ya pasó de todo y no te diste cuenta. Pero fíjense ustedes, en este caso Jacob tenía quizás una mezcla de sentimientos, porque no es fácil dejar la casa de un día para otro, ¿cierto? Y al mismo tiempo la alegría de su esposa. Pero él cometió un error, se dejó embriagar, ¿cierto? Cuando se embriagó, entró el enemigo una vez más en la historia de nuestro pueblo y causó un gran desastre, un gran desorden, porque sabemos que Dios igual va a cumplir su propósito por encima y a pesar de nuestros errores. ¿De acuerdo? Eso hay que tenerlo claro. Eso no es excusa, no es pretexto para que nosotros adoptemos una posición relajada, confiada, Y sigamos cómoda. en el error. Sí, como que persistamos y practiquemos el error. Como dicen Romanos, no juegues con la benignidad del Señor, no llegues a ignorar que es su benignidad la que te lleva al arrepentimiento. Así que no creas que tú te arrepientes porque tú lo puedes hacer, no. Uno no se arrepiente porque uno puede o quiera, porque Dios lo permite. Así que hay que, en ese sentido, mantener siempre en gran reverencia y respeto la benignidad del Señor, sabiendo que es Él quien nos conduce al arrepentimiento. Listo, Jacob se emborrachó, le metieron la esposa que no era. Fíjense ustedes, grave. Yo creo que aquí nadie se va a meter ese gol, ¿cierto? ¿Ah? ¿Cómo va a emborracharse? Lo que es
excesiva, como dice en Eclesiastés, vale más un poco de atención que la sabiduría de un perfumista experto, porque cuando el perfumista, por muy experto que sea, se descuida, le cae una mosca y se le daña el perfume. ¿Ya? Eso lo dice Eclesiastés. Pasa que ahí en español no lo dice tan claro, pero eso es lo que está diciendo. Vamos a leerlo. Es hermoso esto, para que quede como ejemplo para nosotros. Ya les digo en qué pasaje de Eclesiastés se encuentra. Vale más un poco de atención, dice allí. Por eso se relaciona cuando el Mesías dijo: velad y orad. Vigilad. Creo que es el capítulo, ya les digo, el 10:1. Mire lo que dice ahí. Léase 10:1. ¿Quién lo quiere leer? Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Perfecto. Un pequeño descuido. Entonces lo que está diciendo es mejor, en hebreo dice, es mejor un poco de atención que ser experto haciendo perfume. ¿Ya? Y es usted la comparación. Entonces Jacob, en este caso, tanto trabajo, estaba luchando por su primogenitura y todo, pero tuvo un descuido. Se dejó emborrachar. Cuando con el enemigo no se juega, ¿ya? Con el enemigo no se debe tener confianza ni subestimarlo. No se le puede decir como que, bueno, sí, vamos a darle la oportunidad. Ignorarlo, como dice Ignorarlo. Como dice el apóstol Pablo, no ignoramos sus maquinaciones. ¿Ya? Bueno, ese episodio de ahí en adelante, todo el capítulo 29, 30 hasta el 31, se dedica a lo que fue la vida de Jacob con Labán y sus dos esposas. Entonces, la primera parte de este episodio, bueno, él se casa, tiene unos hijos, luego le dan a su otra mujer y no puede tener hijos, luego le traen la empleada, etc. Allí eso está muy mal. Eso está muy mal. No hay ninguna explicación que justifique el hecho de que él haya llegado a 4 mujeres. Porque tuvo contacto con 4 mujeres, por Dios. Eso está muy mal. La Escritura dice que todo lo que se escribió para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los finales de los tiempos. ¿Ya? Si él pasó el primer error, se acuesta con la que no es, listo, vamos a suponer que superó. Al día siguiente, rechazo, ¿cierto? Pero no, le trajeron la otra y después se acostó con la concubina de la una y luego con la concubina de la otra. Entonces lo que estamos viendo allí también es una falta de ejercicio de esa primogenitura que habíamos estado viendo la clase pasada, porque Dios dijo serás bendición, pero Él no dijo bendición en el sentido de ir a meter a todo el mundo como sea, ¿verdad? Allí como que acostándose con 4 mujeres. Eso le generó un gran problema, porque se generó una guerra entre esposas, entre empleadas, y yo paro más que tú, y no, y ahora vas a ver que yo paro más, y yo paro más, y aquí te echo a la sierva, y tenían como una competencia por parir. ¿Ah? ¿Y qué pasó? Listo, salieron las 12 tribus de Israel. Cualquiera diría, pero salieron las 12 tribus. No, pero es que esa no era el mecanismo de Dios. Esa no era la voluntad de Dios que saliera de esa manera. Probablemente al fin y al cabo se iban a hacer 12, pero no de esa manera. Por eso es que el apóstol Pablo decía, todo hágase decentemente y en orden. No ese desorden ahí como que tira aquí, embaraza allá, como que pareciera que tuviera una carrera contra la muerte. Siempre justifican, los medios justifican el fin. El fin justifica los medios. No se puede. Aquí, al igual que la Escritura, no exaltamos a los patriarcas. Porque fíjense ustedes, un comentario que estaba viendo
decía que ya Shem y Eber, descendientes de Noé, habían fundado las primeras casas de estudio y que entonces los patriarcas iban a estudiar con ellos allá y le daban relatos, etc. Y siempre tratan de poner a los patriarcas como los impecables, pero aquí es evidentemente una conducta humana y antibíblica que no se puede justificar de ninguna manera. No se le puede dar ninguna explicación, ni justificación, ni excusa para eso. ¿Qué tenía que haber hecho? El principio que dijo nuestro Señor. Al principio no fue así. Varón y hembra lo creó y serán para una sola carne. ¿Ya? Para una sola carne. Ahí no dice solamente, o no se puede entender solamente, serán una sola carne, sino que más específicamente dice, serán para una sola carne. Así que ese principio ya palpitaba desde Génesis, ya emitía su eco, su voz, o sea, para una sola carne, para una sola carne. Pero el patriarca, pues obviamente no tenía el poder de la santidad de Dios como lo tenemos hoy nosotros, y se le olvidaban las cosas, y por olvidarse paseaban los problemas. ¿Cuál fue la excusa que sacó Eva cuando Dios la llamó a cuentas? ¿Cuál fue la excusa? La serpiente que me engañó. ¿Y saben qué dice en hebreo? Ishi'ani. Ishi'ani significa me hizo olvidar. ¿Ya? El enemigo tiene como principal estrategia hacer olvidar los principios y mandamientos de la Escritura. Difícilmente nos va a engañar, porque de pronto, si el diablo se aparece como es, obvio cualquiera lo identifica y lo rechaza, pero la estrategia de él no es esa, es camuflarse y hacer olvidar los mandamientos, y debemos tener un freno muy radical con eso, no dejarnos hacer olvidar los mandamientos. Por eso el Salmo David decía, tus mandamientos los he puesto delante de mis ojos. ¿Ya? Recuerdo tus mandamientos aún en las noches. ¿Ya? Aún en la meditación de la vigilia pienso. Vamos a ver el Salmo 63. Ese pasaje es hermoso. Miren lo que dice aquí el Salmo 63. Miren, versículo 6. Salmo 63, 6. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Claro, en otro tono, aquí a nosotros nos quedaría muy hermoso leer ese pasaje en hebreo, porque David dice, dice, si yo me acuerdo de ti hasta en mi lecho, en las vigilias yo medito en ti. ¿Ya? Así es como suena en hebreo. Si yo te recuerdo hasta en mi lecho, en las vigilias yo me acuerdo de ti. Y fíjense, presente, porque el enemigo va a querer venir a hacernos olvidar los mandamientos. A Jacob se le hizo olvidar el principio de serán para una sola carne. Si él vio a su mujer, Dios se la concedió, le acompañó, le dio respaldo, porque él solo movió la piedra. Antes esa piedra la movían entre varios, pero él mismo vino y la movió con la ayuda del Señor. Se movió la piedra y todo. Tuvo respaldo, Dios le... ¿Cómo va a permitirse dejar que eso se le quite? Por eso es que dicen que el vino más adelante, ¿qué terminó diciendo nuestro Señor? Guardaos de la levadura de los escribas y fariseos, o de los fariseos y los herodianos. ¿Por qué levadura? Porque hace olvidar. ¿Ya? Inclusive la palabra hametz en hebreo, que es la levadura, hametz, la que se produce naturalmente, tiene como raíz un verbo que significa corromper. ¿Ya? Tiene alta relación con la
el corromper. Lehamitz, hametz, lehamitz. Entonces les dijo, guárdense de la levadura de los fariseos y los herodianos, guárdense de la levadura de todo el mundo aquí, de los saduceos, de los publicanos, de todo. ¿Qué levadura? Hacer olvidar. Por eso dice que un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Qué significa? Que la va a corromper, la va a hacer olvidar los mandamientos. Esa es la principal estrategia. Pero fíjense que aquí hay algo hermoso y ese no es el tema. Vamos a terminar de hacer el pequeño resumen. Pasó esto, pasa la competencia de los hijos y ya hacia el capítulo 32, llegando al 32, él se encuentra otra vez con unos ángeles. ¿Ya? Otra vez se le aparecen unos ángeles y él les dice, ok, y ahí le vino la idea de Mahanaim. Mahanaim significa dos campamentos. ¿De acuerdo? Allí se encuentra con los ángeles y quedó como presupuesto. ¿A dónde vamos? Aquí es donde vamos a centrar nuestra enseñanza. Como habíamos visto, la escalera. Me llamó mucho la atención a mí personalmente ese primer suceso que le ocurrió a Jacob cuando salió de la tierra prometida. Porque salió de Beersheba, que es al sur de Israel, y se fue para Harán, que es al norte de Siria prácticamente hoy. ¿Ya? Se hizo un viaje larguísimo. Dibujando el mapa de Israel aquí, vamos a dibujar el mar Muerto, el mar de Galilea, y Siria, Siria queda por acá arriba, etcétera. Damasco queda más o menos acá. Y él estaba en Beersheba. Vamos a suponer que estaba cerca de Hebrón, que queda más o menos allí. Queda allá en el desierto de Beersheba. Se imaginarán, él tuvo que haber atravesado por Jericó, que era el camino más usual. Por ahí entraron los hijos de Israel. Y seguro cogió camino derecho a Harán, más allá, que Harán está más allá de Damasco. Más o menos está por allí. Eso, sacando cálculos, son casi, ¿qué? 35, 70, 90, son como 150 kilómetros que se caminó el patriarca. Ya, más o menos como aquí a Cartagena, ¿cierto? Más o menos se caminó eso a pie y en su, bueno, ahí no dice que llevó en asno ni nada, pero suponemos que llevó en algún camello o algo así. Pero hizo un recorrido, además que esto es montañoso por acá, ¿cierto? A menos que se haya dado la vuelta por aquí, más lejos todavía, no lo creo. Caminó bastante y llegó hasta acá, a Harán. Pero ahí le pasó algo. Vamos a volver a leer ese primer episodio. Que ahí le pasó algo, el episodio de la escalera. Y fíjense ustedes, vamos a leer de nuevo ese pasaje, por favor. Vamos a leer el 28:10. Porque me llama la atención que en el Evangelio nuestro Señor empleó unas palabras muy semejantes. Y ya las vamos a ver. Ya vamos a ver que esto es una conexión tremenda y hermosa. 28:10. Sí. Sí, vamos a leer el 28:10 en adelante y yo les digo hasta dónde. Salió pues Jacob de Beersheba Sí, y fue a Harán. sí. Llegó a un cierto lugar y durmió allí, que ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y Sí, puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. sí. Y soñó, y allí una escalera que estaba apoyada en tierra. Su extremo tocaba en el cielo. Ujú. Y allí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Ajá. Y allí Adonai estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Adonai, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Y a tu simiente, acuérdense que Sí. descendiente es simiente en hebreo, que es el Mesías. Sigue. Será tu simiente como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Un momentico. Fíjense que esto es común en hebreo. Se dice el resultado y luego se dice el cómo. Entonces aquí en español parece que fueran dos cosas distintas.
Entonces dice, y tu simiente se multiplicará. Después que explica cómo. Cuando te extiendas hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste. Es más o menos lo que hablamos ayer sobre la semilla de mostaza. ¿Ya? La semilla de mostaza es chiquitica, pero cuando se extiende sus ramas, allí se refugian las aves del cielo, que son los gentiles. ¿De acuerdo? En la Biblia, las aves del cielo son los gentiles. Entonces aquí está diciendo, y tu simiente multiplicará tu descendencia, o sea, tu simiente, la cual es el Mesías. ¿Cómo? Cuando el Mesías se haya expandido a los 4 ángulos de la tierra. ¿Ya? O sea, que esa semilla, que es el Mesías, el reino de los cielos, iba a traer a los 4 ángulos de la tierra, debajo de su sombra. ¿De acuerdo? Muy bien, continúa. Será tu simiente como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las semillas, todas las familias. y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Sigue. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Ok, continúa. Y despertó Jacob de su sueño. Mira lo que dice, presta atención. ¿Qué dijo? Y dijo, ciertamente Adonai está en este lugar, yo no lo sabía. Ok, gracias. Ahí traducen está, pero vamos a detenernos aquí. Aquí estamos viendo una escalera que él ve en un sueño que está entre el cielo y la tierra. Dice que en la punta superior de la escalera estaba Adonai, arriba, y la parte de abajo tocaba la tierra, ¿cierto? Y dice que los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. ¿Saben dónde está eso? Vamos a ver Juan 1.51 1.51. de Natanael. Claro, vamos a leerlo. Juan 1.51. Esa es de las declaraciones más impresionantes que hay, porque Natanael dice, tú eres el Hijo del Rey de los cielos. Le dijo, tú eres Dios. Claro, así le digo. Ese es de lo más contundente que puede Espontáneo. existir. Espontáneo. 1.51. ¿Qué dice? Dice, Verás. dijo, de cierto os digo, he aquí, adelante veréis el cielo abierto, ¿Sí? y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. Ojo, es la misma expresión. Jacob tuvo un sueño donde vio una escalera, y por esa escalera descendían los ángeles de Dios, subían y bajaban. Subía y bajaba. Arriba estaba Adonai y la escalera también estaba en la tierra. ¿Y qué dijo el Mesías? De ahora en adelante verás los cielos abiertos y a los ángeles de Dios subiendo y bajando por el Hijo del Hombre. ¿Ya? Piensen ustedes qué curioso que la palabra escalera en hebreo, que es sulam. Ahora vamos a volver aquí esta parte. Sulam es escalera en hebreo. Ya que hay algo interesante. El valor de esta palabra en hebreo, si sumamos, da 60 más 30 más 40. ¿Cuánto da eso? 130. Estamos aplicando una de las reglas hermenéuticas hebreas, que es la gimatría. 130 tiene una expresión, una única expresión en la escritura equivalente a eso. ¿Sabe cuál es? El gran día del Señor. Yom Adonai Agadol. Yom Adonai Agadol. Eso significa el día grande del Señor. El día grande de Hashem. Eso vale 130 también, esta expresión. Y es impresionante que es la única expresión en la Biblia que equivale a escalera. ¿Ya? Y ya hemos dicho de antemano que uno de los nombres del Mesías es el día. El día.
¿cierto? Cuando dicen los profetas, ya aquí viene el día de Adonai, está hablando del Mesías. No está hablando tanto de tiempo, no está hablando como escatológicamente de un tiempo en el futuro. Más allá de hablar de eso, está hablando del Mesías. Y ya vamos a recordar la secuencia. Él dijo: yo soy la luz del mundo. ¿Cómo se le llamó en Génesis a la luz? Día. 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 El Mesías es el día. Y cuando Jacob vio en la visión una escalera, acá el Evangelio nos está declarando que esa escalera era Mashiach, porque le está citando casi que textualmente lo que vio el patriarca en el sueño. ¿De acuerdo? ¿Y qué estaba viendo? El día grande de Adonai. Vamos a conectarlo con Malaquías capítulo 3. Miren lo que dice allí. Malaquías capítulo 3. Miren lo hermoso que dice allí. Vamos a verlo. Acá en el capítulo 4, perdón. Vamos a ver versículo el 5. Mira ahí donde aparece grande, el día grande de Adonai. Aquí yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Adonai, grande y terrible. Ok. ¿Quién es el día grande de Adonai? Aquí es 4:5. El día grande de Adonai es el Mesías. ¿Ya? Ojo. Por eso es que dice: si escuchas la voz del día, no endurecerás tu corazón, como dice el Salmo 95. Entonces lo que estamos viendo acá es que el patriarca tiene una visión en la que él, si ustedes analizan el relato de la vida de Jacob, el patriarca, se van a dar cuenta que antes de que a él le pasara algo, Dios le había dado una visión. Fíjense que así termina la parashá. Él ve un campamento de ángeles y lo ve dividido en dos, y eso es lo que él estratégicamente hace inmediatamente cuando se va y se entera que Saúl lo estaba esperando. Puso el campamento de las que no eran la esposa de él delante, y allá detrás puso a su esposa y a sus dos hijos. A su amada esposa la puso allá. Claro, dice, para que no me maten de una a todo. Y puso un campamento primero y luego el otro. Eso lo sacó inspirado de la visión de los dos campamentos. Entonces, ¿qué veíamos en esta visión? Que Dios iba a estar descendiendo sobre él, que no lo iba a estar abandonando. Que cuando descendía el Señor, a él le iba a ir bien. Pero cuando el ángel subía, no le iba a ir tan bien. ¿Por qué iba a subir el ángel? ¿Ya? Porque él se estaba apartando de los mandamientos. ¿Explico? Los ángeles suben y bajan, porque los ángeles son como los mensajeros. Acuérdense que la palabra ángel significa mensajero. Entonces, cuando desciende un ángel del cielo, es porque trae la bendición del Señor. En sentido, ¿verdad? Como estamos diciendo. Cuando el Mesías dice esto, de ahora en adelante vas a ver al Hijo del Hombre y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre él o por él, porque se estaba refiriendo a cada instante en el que había una persona que se arrepentía y una persona que quedaba en condenación. ¿Ya? Se apartaba automáticamente. Entonces, ¿qué le estaba mostrando? Tienes que desear como niño la leche espiritual no adulterada. No vayas a tomar vino, ¿de acuerdo? No vayas a dejar que la levadura, lo más sutil, aunque sea chiquitico, te haga olvidar los mandamientos. Porque cuando te olvidas los mandamientos, entra el enemigo y hace desastre. Pero si permaneces escuchando atentamente la voz, como dice en la escritura en 2 de Pedro, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en oír, en atender como una antorcha encendida. Si estamos mirando, cambiando nuestra mirada a otro lado, pues vamos a quedar enceguecidos.
no vamos a ver nada. ¿De acuerdo? Y esto es importante porque el patriarca vio al Mesías, lo vio. Y aquí estamos viendo una demostración prácticamente pues, a nivel bíblico, con una herramienta bíblica que nos permite ver una relación impresionante entre la escalera y el día grande del Señor. ¿Qué le estaba amonestando el Mesías automáticamente? Más allá de tus errores, yo voy a cumplir el propósito por el que al final de los tiempos, en este día grande, yo voy a venir aquí a la tierra. ¿Ya? Así que lo que nosotros nos resta, es como decía el apóstol Pablo en Efesios, vamos a leerlo. Es lo que dice en Efesios aquí. Miren lo que dice en Efesios. Ya les digo. Perdón, vamos a, eso es en Filipenses. Filipenses capítulo 3. Miren el versículo, vamos a leer 10 al 13. Perdón, hasta él, ya les digo, hasta el 16. Vamos a leer del 10 al 16. Filipenses 3, del 10 al 16. ¿Quién lo quiere leer? A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de su padecimiento, llegando a ser semejante a él en su muerte, si de alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y tendiéndome a lo que está delante. Continúe hasta el 16. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también nos revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Perfecto. Pienso que está diciendo, importantísimo. ¿Cómo podemos llegar nosotros a una misma regla y sentir una misma cosa? Si en teoría los seres humanos somos tan diferentes. ¿Cuál es la única? Acercarnos y sometiéndonos cada uno de nosotros bajo la poderosa mano de Dios. Si no hacemos eso, vamos a seguir siendo diferentes. Él es nuestro patrón, como habíamos hablado, ¿verdad? Él es nuestra medida. No podemos quedarnos achantados por debajo, ni podemos pretender estar por encima de eso. Y lo real es que todos nosotros estamos por debajo del patrón del Mesías. ¿Ya? Por eso yo le ilustraba el otro día que la palabra justificación, ojo, aquí tenemos un estándar que es Mashiach, ¿cierto? Y aquí estamos nosotros. ¿Ya? Aquí estamos nosotros. ¿En qué consiste la justificación? Que todos, como está diciendo ahí el apóstol, lleguemos a una misma cosa, sintamos una misma cosa, sigamos una misma regla. El punto es que no solamente entre nosotros, digamos, trazamos una media por aquí, donde todos entren más abajo por acá, no sé, donde todos estemos con lo básico completamente claro, que nadie puede faltar a eso, y de allí el Mesías nos eleve él a su estatura. Vamos a leer en Efesios capítulo 4. Miren lo que dice allí, versículo desde el 11 al 14, bueno, hasta el 16. Vamos a leer. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo,
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios y a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Sigue. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, y de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Fíjense ustedes que Jacob el patriarca tomó una piedra y la puso para cabecera. ¿Y qué hemos dicho que es la piedra aquí? La sabiduría de lo alto, que es Mashiach. Por eso dice, la piedra que desecharon los edificadores era la cabeza del ángulo. ¿Ya? Cuando Jacob el patriarca tomó la piedra, estaba tomando, en sentido figurado, al Mesías para recostar su cabeza. Es decir, la piedra era su cabeza. Debía ser su cabeza. Su cabecera. Así como aquí decimos el médico de cabecera, ¿verdad? Era antes el médico que estaba ahí al ladito en la cama atendiendo al enfermo. Por eso se llama médico de cabecera. El Mashiach debe ser nuestra cabecera. Nuestros pensamientos deben descansar en Él, porque Él es la sabiduría de lo alto, la cual coloca nuestros pensamientos, porque así como la cabeza de Jacob estaba sobre la piedra aquí, Adonai estaba sobre la escalera en los cielos. ¿Ya? Y eso nos lleva, pues obviamente, al ejemplo de Mashiach, que habíamos estado hablando. Él trajo los pensamientos de Dios a la tierra. Sus planes maravillosos, lo que había dicho el profeta: mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Eso era una realidad. Ni mis caminos son vuestros caminos. Pero hoy, a fecha de hoy, venido Mashiach, derramado el Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, hoy ya no podemos sacar esa excusa. Hoy es nuestro deber, nuestro mandamiento, no dejarnos olvidar que hemos recibido la simiente incorruptible. Vamos a ver en Jacob, en Santiago, capítulo 1:19. Si alguien lo puede leer, por favor. ¿Qué dice? Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Sí. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre, que considera en un espejo su rostro natural. Y luego se lo olvida. Ajá, sigue. Por el que se considera a sí mismo y se va y luego olvida como era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella. Persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es para. Hasta ahí, gracias. Mire lo que está diciendo, impresionante. Es la exhortación a que nada nos haga ser oidores olvidadizos. Ojo, Jacob recibió visiones de Dios, pero se le olvidaba. Él estaba diciendo, cuidado,
te van a engañar. Cuando vio que los ángeles subían y bajaban, es una advertencia. Ojo que tu cabeza tiene que estar sentada sobre la roca. ¿Ah? ¿Se dan cuenta? Es una alegoría muy hermosa. Tu cabeza tiene, mira lo que estás haciendo, tomaste una piedra y te acostaste sobre la piedra. La piedra, la roca, es Mashiach. Y te estoy mostrando cómo descienden sobre él, por él. Si no es por él, no haces nada. No procures esforzarte por tus propios medios. Porque cuando te vayas a esforzar por tus propios medios, se va a retirar. Pero cuando te recuestas en él, desciende. ¿Ya? Desciende. Por eso veía ayer un dicho, una frase muy hermosa que decía: deja todo en las manos de Dios y verás la mano de Dios en todo. Muy bonito. ¿Ya? Hermoso. Entonces, ¿cuál es la exhortación de hoy? Que no seamos oidores olvidadizos. Como Jacob tenía una larga tradición, porque estaba leyendo otro documentario muy hermoso, pues donde se veía que él y Esaú pudieron conocer a los nietos de Noé. Estaban vivos, tenían aproximadamente 15 años más o menos cuando murieron, pero estaban vivos, pudieron escuchar el relato del diluvio de primera mano. ¿Ya? Y se les olvidan las cosas. Y el enemigo va a hacer esa estrategia. Me hizo olvidar, se me olvidó. Y tan interesante es el olvido, que no es excusa, que aún para el olvido Dios ordenó sacrificio por el pecado. El olvido tiene origen en el pecado. Es una falla. Por eso el rey David decía: ¿quién puede entender los errores? Se me olvidó. ¿Por qué se olvidan las cosas? Porque hay una falla. Hay un error, hay un daño y se olvida. Hay que estar, el llamamiento es pendiente, atentos. ¿Y cuál es la mejor manera de aprender y no olvidar? Ahí lo dijo Santiago y Jacob. ¿Cuál es? Haciendo. Practique. Sea practicante de la Escritura. Que no es solamente recitar, hay que practicar, hacer. Por eso me gusta la palabra hacedor, porque hacedor significa que materializa, que hace algo visible y tangible, que no son cuestiones abstractas. Por eso es que la lengua hebrea es hermosa. Casi todas las palabras en hebreo tienen una imagen en la realidad. Se puede hacer una parábola con cada palabra. Esto es como esto es como lo otro, esto es como esto otro. Porque tienen origen en las cosas creadas. Y por eso es que en Romanos dice que el eterno poder de Dios y su divinidad se hacen claramente visibles a partir de las cosas creadas, siendo entendidas por medio de lo que ha sido hecho. Y así es la lengua hebrea. Entonces fíjense ustedes, el llamamiento es que no nos podemos dejar aturdir. ¿Ya? No nos podemos dejar aturdir de nada. Miren que Jacob menciona la ira, por ejemplo. Allá en Génesis se mencionó el vino. En el Evangelio se menciona la levadura, que son las falsas doctrinas. ¿Ya? Así que hay aspectos propios, hay aspectos externos y hay aspectos que vienen de una relación con lo externo. O sea, hay cosas que son propias de nosotros, otras que son de la gente y otras de cuando nos relacionamos con la gente. Y eso me hace recordar algo que aprendíamos cuando dábamos salud ocupacional. Si usted tiene un riesgo, hay tres formas de evitarlo. Supongamos que usted tiene aquí, fíjense que esto es hermoso y todo edifica. Usted tiene aquí una llama, tiene que trabajar con fuego, y usted está aquí, tiene que trabajar ahí delante del fuego o un gas, lo que sea. Ahí hay un riesgo de quemarse, ¿cierto? Hay tres formas de evitar o mitigar ese daño. Uno, controlando la fuente. Otro, controlando el medio de propagación. Y otro, protegiendo al operario. Son tres formas de proteger o de evitar o de minimizar un riesgo. Y la Escritura no nos pone a elegir.
La escritura dice, para mayor seguridad aplica los 3. ¿Ya? ¿Y qué termina diciendo allá en Eclesiastés? El triple hilo no se rompe fácilmente. ¿Ya? Y ese es un dicho en Israel. ¿Cuál era el triple hilo? Triple hilo es la Torah, ¿de acuerdo? Es el primero. El segundo, que era la enseñanza venida por revelación, ¿ya? La enseñanza de los maestros de Israel, es decir, lo que revela el Espíritu Santo, la revelación dada por Dios. ¿Y saben qué otra? La que le faltó a Jacob, para que se den cuenta, hay que conocer las costumbres de la gente o del país. ¿Ya? Conocer las costumbres de la gente. Eso fue lo que le faltó a Jacob. Miren que le salieron con ese argumento. No, es que aquí no tenemos por costumbre dar la menor antes que la mayor. Oye, ahora es que me lo vas a decir. ¿Ah? Engañado. ¿Ya? Y así pasa, hermano. Cuando nos relacionamos con la gente, si no somos claros, si no somos lo más específico posible y conocemos a qué juegan, ¿ya? Nos pueden jalonar. Sí, como un negocio. Exacto, como negocia. ¿Ya? Entonces nos pueden jalonar, apartarnos de los mandamientos. ¿Ya? Por ejemplo, una vez yo fui a una entrevista de trabajo, etcétera, todo sonaba bien, excelente. Oh, bien. Y yo le dije, oiga, ¿sabes qué? Pero yo no trabajo en Shabbat, los sábados. Uy, no me digas eso. O sea, aparentemente todo estaba negociado. Estaba bien, sueldo bien, relaciones bien, pasé la prueba, etcétera, etcétera. Si yo hubiera hecho un trato ahí, bueno, quedamos listos. Me hubiera jalonado a trabajar los sábados y era mi palabra dada, me había enlazado con los dichos de mi boca, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces uno tiene que ser claro y tratar de que la otra persona sea clara. Bueno, dime qué significa esto. Cuando tú dices esto, ¿qué significa? Para yo entender, tenemos que hacer el ejercicio, aunque sea un poco a veces molesto, un poco largo, pero eso es prevención. Porque eso le pasó a Jacob. No conoció cuáles eran las estrategias, la costumbre, etc. Y eso a veces lo hace también el enemigo con el afán de este mundo. Claro, El afán del mundo. el afán del mundo hace eso. ¿Por qué? El afán es hacer olvidar los mandamientos. Aquí tenemos un triple hilo. Esto es una guía básica que tenemos que tener pendiente. La Torah en primer lugar. Lo que hemos enseñado aquí a través de la revelación del Espíritu Santo y lo que quedó escrito en el Evangelio y lo que hay en este país por costumbre. ¿Ya? Un momentico, que vamos a hacer un contrato aquí. Bueno, explícame aquí si hay que... ¿Cómo es? Conocer las costumbres de la gente, del país donde uno vive, de la zona, etcétera, etcétera. Hay que ser muy claros. Porque si no somos claros nosotros y no logramos que la gente sea clara, van a tratar de jalonarnos y meternos en problemas. Sería como blindarse uno. Claro, por eso aquí este es el triple hilo, fíjense ustedes. La Torah, lo que se enseña y lo que hay afuera. Son 3 grados de protección para que no nos dejemos enredar, para que no nos embriaguemos con vino. Porque cuando la Escritura habla de ese no se embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, no solamente se está hablando de la bebida, porque listo, tú bebes, pierdes los estribos, te peleas, etc. Eric, Dígame. una pregunta. Aquí Jacob se presenta como que es engañado por Labán, por no conocer el trato. Pero en 2 oportunidades en la parashá de hoy se dice que 10 veces Labán le cambia el sueldo. Claro. Se lo cambió él, entonces puede ser también él que de alguna manera o no tenía la firmeza Jacob o se dejaba enredar por Labán. Claro, a eso vamos, se dejaba enredar.
Porque hay un dicho muy judío que hace poco yo recordaba a un hermano. La primera es tu culpa, la segunda es mi culpa. ¿Ya? Si vuelve a pasar con la misma persona, en las mismas circunstancias, todo es culpa mía. ¿Ya? La primera sí va a ser culpa tuya. Pero además una de las esposas al huir, Labán era arameo Ajá. y le roba los terafines Le robó los ídolos. los ídolos porque tenía un dios pagano a Labán. Claro. O sea que Jacob estaba metido en un medio en que no se adoraba al Mesías. Exactamente. Claro, él sí tuvo, pues hay que hacer un poco la claridad en el sentido de que él sí tuvo de adoctrinar, tiempo de adoctrinar, porque fueron 20 años que pasó allá metido. Estos 20 años he trabajado y me has cambiado el salario y todo. ¿Ya? Pero en 20 años él tuvo tiempo de instruir básicamente a su esposa. Ella se lleva los terafines no porque ellas lo fueran a adorar. La explicación que se ha dado siempre es para desesperar más a Labán, o sea, quitarle sus dioses. Lo dejaron sin poder. ¿Y por qué lo sigue guardando hasta el final la esposa? Por eso ya lo tuvo allí, Ajá. para que no lo encontraran nunca. La intención de ella hubiera sido, pero fíjate, votarlo más adelante, quién sabe. Pero fíjate tú que Dios la mandó, más adelante dice, quita esos ídolos de ahí. Claro, lo votó más adelante. No hay comunión, aquí tú no puedes tener nada. Pero se purifica más adelante. Dígame, hermano. Que también parece, hay una enseñanza judía sobre eso de que esos ídolos no tanto lo persigue Labán por el asunto de adoración, sino que ellos representaban como que en la familia o en el clan se movía a lucir una cierta autoridad. Claro. Ya, entonces. Pues eso era el respaldo, pero fíjate que impresionante. No se la llevó la que es porque lo iba a adorar. Claro, exacto. Era por eso, porque lo estaba despojando de ese respaldo, por decirlo así. Pero fíjense que hasta Dios se le apareció en sueños a Labán y le dijo, cuidadito, guárdate de hablarle mal a Jacob. Sin embargo, ahí él hace una maldición contra el que tuviera, o sea, ingenuamente, ¿no? Pues, prácticamente le maldió a la propia esposa, la amada. Y quizá por eso también tuvo una muerte prematura o sea. Exacto. Pero fíjense, estamos concentrados. Dígame, ¿no? Gracias. Porque en el lenguaje, digamos, de alguna manera, viendo en esta óptica, con unas verdaderas raíces, porque a Jacob se le llama el engañador. No. O sea, es una costumbre dentro del contexto de la reforma presentar a Jacob como el astuto, como el malicioso, como el ladrón, como el que roba. Entonces hay que explicar ese concepto bien profundo. Sí, pero fíjate tú que para eso en hebreo es fácil. Le voy a dar un ejemplo. Como en todos los idiomas, pues tenemos palabras polisémicas, ¿verdad? Palabras que tienen diferentes sentidos, ¿cierto? Por ejemplo, cuando nosotros escribimos en hebreo Arad, tiene 3 significados. Uno es atardecer, otro es ser agradable, y el otro es empeñar. Todo dependía de la pronunciación también, porque esta letra tiene 2 formas de pronunciarse. Entonces, en el caso de Jacob, cuando tú escribías Jacob o la raíz Akab, digámoslo así, para que seamos un poco más claros, esta raíz podía sonar Akab, y la otra sí era Akab. Entonces, bajo esta pronunciación significaba suplantar. Suplantar. Sí. Ese es el suplantador que toda la reforma protestante lo vende como Jacob. Y a pero no sale. La raíz Akab o Akev, como lo enseñamos cuando enseñó hermano Eckhart, significa dejar la huella o tener la huella. ¿Ya? Tanto es así, tener o dejar huella. Tanto es así que de aquí es de donde viene la palabra talón, que es Akev, donde él agarró el talón. ¿Ya? Akev, o Ekev también. Entonces, son 2 cosas distintas. Lo que hace Esaú es pronunciar distinto el nombre para que suene como suplantador. Pero el nombre original era Jacob, el que tenía la huella, el que tenía el talón. El que tenía el talón. Claro. De Esaú. Y por eso, sí, pero
Aquí estamos hablando que el talón era la huella del Mesías. ¿Se acuerdan? Sí. La huella del Mesías, la marca profunda que estaba presente en todos los patriarcas. Por eso es que al final, en el Salmo 89 dice, porque ellos horadarán los talones de tu ungido. Salmo 89 al final lo dice. Entonces los talones del Mesías son los oprobios que él iba a recibir cuando estuviera acá. Son la tribulación, son los momentos difíciles. Esos son los talones del Mesías. Por eso es que dice en la Escritura que nosotros, como Moisés, deberíamos sufrir los vituperios del Mashiach. Esos son los vituperios del Mashiach, son los talones del Mesías. Que esa es la última PS allá arriba, allá. Empeñar, o sea, dar algo en empeño, la misma raíz. Entonces eso pasa mucho en hebreo, se juega mucho con los sonidos de las palabras, ¿ya? Pero la escritura siempre hizo énfasis en que él era el tenedor de la huella, del talón. Pero bien, vamos a regresar aquí para ir terminando ya. La exhortación es que Dios se ha manifestado, ¿cierto?, a través de nuestro Señor, quien es la puerta. Y hay algo muy hermoso que quisiera que leyeras la última parte, lo que leíste ahorita del 28. Y con esto vamos a terminar. ¿De Génesis? Sí. Ves leyendo mientras vamos a buscar una cita acá en Proverbios. Lee donde dice, ciertamente Adonai está en este lugar. Allá. Y despertó Jacob de su sueño. Eso. Y dijo, ciertamente Adonai está en este lugar. Muy bien. Yo no lo sabía. Muy bien. Miren que ahí traduce así, ¿ah? Muy bien. Vamos a comparar. Vamos a comparar. Aquí traduce en español, ciertamente Adonai está en este lugar. Bueno, ¿qué diría en hebreo? En hebreo dice, Achen Yesh Adonai Bamakom Hazeh. Diferente. ¿Ya? Ahora vamos a ver que hay otra alternativa de leerlo. Entonces, me llamó la atención porque en español colocan Adonai está, pero en hebreo no dice está. Ay. En hebreo dice hay, yesh. Presente. ¿Ya? Pero resulta que yesh no es solamente el verbo haber, porque ahí diría, con que hay Adonai en este lugar. Pero eso como que no es típico de la expresión hebrea, decir hay Adonai. No dice Eric hay o hay Eric, no. Eso no es común. Entonces, ¿qué es el yesh? Esta palabra se pronuncia yesh. No es yes del inglés, sino yesh. ¿Ya? Yeshli. Vamos a ver dónde aparece yesh en Proverbios, capítulo 21, perdón, 8. Leangil, lo que pasa es que lastimosamente en español no se ve. 8:21, es que es difícil en español leer eso. Para hacer que los que me aman Ajá. tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Ok. En hebreo dice así. Leangil levabai yesh. Fíjense ustedes, ahí aparece esa palabra, que no se traduce en español ni la colocan por ningún lado. En hebreo diría, para hacer heredad a los que me aman, el yesh. ¿Me explico? El yesh. Aunque existe. Ahora hay que hacer la pregunta, ¿qué es el yesh? El que ¿Ya? Aquí diría, sin embargo, el yesh de Adonai está en este lugar. ¿Ya está más claro? Entonces, por el paralelismo sintético sería el heredador. Por ahí va. El yesh, una expresión en hebreo, tanto es interesante esta palabra yesh,
que en el Talmud de Babilonia los rabinos entendían que no era el verbo haber. Los rabinos en el Talmud de Babilonia lo único que alcanzaron a decir era que esta palabra yesh tenía el valor de 310, como efectivamente lo tiene, 300 más 10, ya en hebreo. Pero ellos dijeron, bueno, pues, ¿qué hacemos con esto? Ellos decían nada más, cada justo va a heredar en el mundo venidero 310 planetas. ¿Ya? ¿Me explico? Tiene cierta lógica y cierta gracia, porque Dios no creó los cielos y la tierra como para llenar planetas vacíos, ¿verdad? Tener planetas vacíos allí. Tiene cierta gracia, pero resulta que este yesh, esa palabra yesh, es ícono del Mesías, ¿ya? La simiente incorruptible del Mesías, ¿de acuerdo? Porque inclusive esta palabra yesh es raíz de la palabra yesha, que es Yeshua, que es salvación, ¿ya? Aquí fácilmente pudiéramos leer, así como ya es la parte corta del Señor, yesh Es la parte corta de Yehoshua. de Yehoshua, ¿Es ícono de qué? del Mesías, Ya. de la salvación. Aquí pudiéramos Aquí leer, está la salvación. aquí está la salvación del Señor en En este este lugar. Sería mejor. Sí, porque es que el es existencia. es existencia, hay yesh. Entonces, ¿qué está diciendo la sabiduría en Proverbios? Lo que está diciendo es, para hacer heredar a los que me aman, Yesh. yesh, Yesheli. la salvación. Hay para mí Torah. ¿Ya? Fíjense que en español no se nota eso. En español dice, para hacer que los que me aman tengan su heredad. Y ahí no dice eso. Dice, lean Hil, Babai, yesh. Eso es como un modismo entonces. Claro. El yesh es la salvación. ¿Ya? Y él está diciendo, ciertamente, yesh de Adonai está en este lugar. La salvación de Adonai está en este lugar. ¿Ya? Entonces en español dice, Adonai está en este lugar. No. Más específicamente, porque es que, ojo, esa es la razón por la que el Mashiach habla de la escalera allá, para que se acuerden. Claro, la escalera, la piedra, la salvación. ¿Ya? Ciertamente ha venido a vosotros la salvación. Cuando él le dice así, ahora vas a ver al Hijo del Hombre y los ángeles que suben y bajan, está diciendo, yo soy el yesh del que habló Moisés. A Natanael se lo dice. Claro. Juan 1:51. Claro. Yo soy el yesh. Cuando Jacob dijo, el yesh de Adonai está en este lugar, la salvación, yo soy Yeshua, Yehoshua. ¿Ya? Y ahí está presente esa palabra, porque fíjense ustedes que Yehoshua o Yeshua, como lo quieran ver, se escribe así: Yeshua es salvación, Yeshua es la palabra en femenino, Yeshua, y Yehoshua se escribe así. Aquí tenemos siempre las letras. ¿Y el femenino y masculino es lo mismo o no es lo mismo? Son connotaciones distintas, pero ya después lo explicamos. La salvación como un sustantivo y la Yeshua como una acción. No sé si eso en español se entienda, pero bueno, son dos cosas diferentes. Pero aquí estamos viendo es que la forma corta de la salvación estaba mencionada en el Proverbio y en Génesis. Jacob entendió, Yesh está en este lugar. Él es el Yesh, Él es la salvación. Por eso es que allá, fíjense ustedes que relacionado con el día, en Hebreos capítulo 4 dice, he aquí el día de salvación. ¿Ah? He aquí el día de salvación, está llamando Yesh, la salvación. Entonces los rabinos se dislocaron y terminaron hablando, se fueron por las ramas, por los números y comenzaron a especular. Resulta que haciendo un examen muy sencillo, con lo que nos enseña el Evangelio, podemos ver claramente que está hablando de la salvación. No se refiere al verbo haber, no se refiere al verbo estar, se refiere a un sustantivo en concreto, la salvación. Amén. Bueno, hermanos, entonces repito,
viéndolo a Él, Él es el que nos va a hacer heredar la salvación. Y como herederos de la salvación debemos estar atentos a su palabra, atentos a través de la práctica, no solamente oyendo, no solamente estudiando, practicando. Cuando usted vea un mandamiento que no lo entienda, hágalo y después lo va a entender. Cuando lo practique, se va a dar cuenta cuál es el sentido que tiene. ¿De acuerdo? Porque está el dicho, haremos, luego entenderemos. Amén. Bueno, hermanos, con esto hemos terminado. Vamos entonces a darle gracias a nuestro Dios, porque es bueno, porque ha sido grandioso para con nosotros. Eso, Amén. Ustedes de